Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, La Feliz Virtual. Esta actividad es posible gracias al apoyo que nos brinda el Ministerio de Cultura. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener a un gran amigo de la feria, de La Feliz. Él es infaltable a las versiones que hemos tenido a lo largo de 11 años, y es nuestro amigo Carlos Paredes. Él es huancaíno y por eso está en esta feria. Gracias, Carlos, por haber elegido la feria para la presentación de tu libro. Voy a dar una semblanza de Carlos. Carlos Paredes nació en Huancayo, es periodista desde 1990 y a lo largo de su carrera ha publicado trabajos de investigación periodística en televisión y prensa escrita. Fue reportero en los programas Panorama, Contrapunto y Sin Censura, jefe del servicio de noticias de Latina y director del noticiero 90 Central. Sus crónicas y reportajes han sido publicados por las revistas El Gato Pardo de Colombia y México, Sojo de Colombia, The Clinic de Chile, MX de México y Etiqueta Negra de Perú. También fue colaborador y columnista de los diarios El Universal y Reforma de la Ciudad de México. Es profesor de periodismo en la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de Lima, en Perú. Es ganador del Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en el 2006 y finalista del Premio Seix Barral Planeta de Crónica. Ha sido jurado en importantes premios periodísticos de Latinoamérica y el Premio Estatal de México de Jalisco en México. Es autor de los libros La Caída del Héroe en el 2006, La Hora Final 2017 y coautor de Pequeños Dictadores 2007 y Crímenes en Lima 2019. Nos va a acompañar en esta oportunidad, en este diálogo, en la presentación del libro, El perfil del lagarto, eh, nuestro amigo y fundador y presidente de la Feliz Virtual, Willy Mateo Cisneros, que también es huancaíno, es fundador de la Feliz, y los dejamos en esta oportunidad para la presentación de tan esperado libro. Bienvenidos, Willy, bienvenidos, Carlos Paredes. Gracias, Doris. Y yo feliz, muy feliz de estar en la feria de Huancayo y felicitar a ustedes, a Willy, a ti, Doris, por, a pesar de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, continuamos con esta feria. Este año ha sido muy importante para Huancayo porque nada menos que Mario Vargas Llosa ha sido el invitado de honor, el más importante, y creo que ya la feria de Huancayo ha nacido para nunca morir, así como los libros nunca nos van a dejar. Yo encantado de conversar, y hoy 25 es la primera presentación de este libro que por la coyuntura política ha tenido cierta expectativa, y yo encantado de conversar con Willy y contigo sobre esta investigación periodística. ¿Qué tal? Carlos, muchas gracias por participar de la Feliz, tu feria de libro, ¿no? Que estamos en la 11ª edición. Mario Vargas Llosa ha inaugurado la feria y ha presentado su ponencia. Y bien lo has dicho, ¿no? Todo honor para la feria que el Premio Nobel de Literatura esté con nosotros, pero también los mejores escritores del Perú, los mejores periodistas, como en tu caso, ¿no? Esta vez queremos hablar del libro El perfil del lagarto, un nombre fuerte para empezar, ¿no?
sabiendo que el lagarto es un animal de sangre fría, ¿no? Lleno de escamas, ¿no? E incluso que tiene una cola llena de grasa, que puede deshacerse de su cola como si nada, y vuelve a crecer otra cola, ¿no? Ese título, para empezar, quisiera preguntarte, ¿ese título a qué se debe? Mira, no es una palabra con un significado o con una intención peyorativa hacia el expresidente Vizcarra. Simplemente hemos recogido un apodo que le decían sus hermanos al presidente Vizcarra. Nos lo contó en Moquegua un primo hermano suyo, y que en verdad es un apodo que ha heredado de su padre. Su padre César Vizcarra Vargas ha sido un prominente y destacado líder aprista en el sur, en su tierra. Fue alcalde provincial, fue prefecto, fue constituyente el año 79 en esa constitución de los grandes tribunos que hoy extrañamos muchísimo, ¿no? Eh, Compartió esa labor con un muy joven Alan García, el año 78. Así que hereda, digamos, el apelativo de su padre, porque dicho sea de paso, de los cuatro hermanos Vizcarra Cornejo, es el único que entra en política activa y también es el único con sangre fría, ¿no? Los otros hermanos son más dicharacheros, son gente un poco más alegre. Martín Vizcarra es circunspecto, ¿no? Serio, tiene una voz de locutor radial, y nunca lo vas a ver, digamos, en una reunión pasado de tragos o incluso en alguna posición alegre. Él es muy discreto, o aparenta ser discreto, por lo menos en su acción pública, y por eso que los hermanos le decían lagarto, ¿no? Ahora, sé también que él se enojaba muchísimo con este apelativo y hace ya muchos años les pidió a sus hermanos que no lo sigan llamando así, y por eso que el apelativo se extinguió en Moquegua y nosotros lo hemos recuperado para el libro. Ah, de ahí viene, mira. ¿Y qué te motivó a ti, Carlos, a escribir este libro? Quizás tú, porque me parece que lo escribiste en la época de la pandemia, cuando se inicia la pandemia o de repente antes. ¿Qué te ha motivado? ¿Has encontrado algo, una inconducta, algo fuerte que te haya hecho pensar y decir, este señor no es el líder que nosotros esperamos, tiene 80% de aprobación en la población, o 70% según algunas encuestas? Algo te ha motivado, ¿no?, a escribir este libro. ¿Qué fue el motivo principal? Mira, y yo he conocido a Martín Vizcarra en el 2006. Hacia el 2008, sabes que se publicaron dos biografías, dos perfiles de Martín Vizcarra, uno de Rafaela León, una periodista del comercio, y el segundo libro de Martín Ripple, un amigo mío que tuvimos oportunidad de conversar sobre su trabajo en Moquegua. El primer libro me da la impresión de que es una autobiografía o una biografía autorizada, desde mi opinión. eh, Sin embargo, el libro de Ripple nos daba algunas claves de su caminar político, de su accionar como funcionario público, eh, y luego, después de este proceso de crisis política que se inicia en verdad el año 2016, cuando Keiko Fujimori no acepta su derrota y decide, eh, digamos, no facilitar la gobernabilidad en el Perú desde una mayoría muy dura, muy radical y absolutamente fuerte en el Congreso. Y esto nos lleva a la renuncia de PPK y a la asunción de Martín Vizcarra, pero aupado por los fujimoristas. Uno puede revisar el discurso inaugural como presidente el 23 de marzo, y los que aplauden más en el Congreso son los fujimoristas. Y yo estaba revisando el archivo para escribir el libro y veía aplaudir efusivamente a Rafael Rey, por ejemplo, ¿no? Y ahora cuando lo escucho en su programa de la televisión, es un crítico, pero acérrimo, visceral, respecto a Vizcarra. Entonces, Vizcarra era un personaje que todavía no se le había perfilado en su verdadera naturaleza, no porque los periodistas no hayan querido hacerlo. Ripple ha hecho un trabajo bastante profesional, me parece riguroso, sino que era un tipo desconocido. No estaba en las ligas grandes, mayores de la política local, venía de Moquegua, sí tenía cierta fama de haber sido un presidente regional exitoso, estaba
había recibido las palmas magisteriales y tenía, digamos, que mostrar sobre todo éxitos en dos temas, en la educación pública, donde aparentemente había logrado, por lo menos en los ratios de la PISA, de la prueba PISA, que los alumnos de educación pública en Moquegua tengan mayor nivel, y también en su papel como, digamos, como mediador ante los conflictos sociales en una zona, como es Moquegua, donde hay mucha actividad minera, ¿no? Y entonces solamente hice lo que los periodistas sabemos hacer. Yo tengo ya cierta experiencia, tengo 31 años de periodista, y me di a la tarea de investigar, de auscultar, pero investigaciones profundas para conocer muchas cosas que andaban ahí sueltas. Y en verdad decidí escribir el libro de Vizcarra después de conocer concretamente las acusaciones graves que se hicieron sobre presuntos sobornos cuando fue presidente regional, ¿no? Varios empresarios constructores se acogen a la ley de colaboración y le dicen al fiscal Juárez Atoche de que lo habían sobornado de manera grosera, en un caso con 1.000.000 de soles y en otro con 1.300.000. Él salió a negar y yo dije, vamos a investigar a ver qué pasa. Y ahí es donde viajé a Moquegua en pandemia, ¿no? Claro. Tuve suerte de conocer a muchas personas que habían trabajado muy de cerca con Vizcarra, y creo que uno de los patrones de su conducta pública, ya hemos comprobado que es la mentira, y otra es la traición, ¿no? Él se postula, por ejemplo, el año 2006 para candidato a presidente regional en Moquegua con el APRA, el partido de su padre. Con el APRA. Yo me encuentro con unos apristas en Moquegua muy críticos a él, extremadamente críticos, y me cuentan una historia de traición el año 2006, ¿no? Y después muchos funcionarios que trabajaban en su entorno también me facilitaron mucha información. Quizá mi trabajo como periodista ha sido corroborar esa información que ellos me daban, esas versiones, esas historias, algunas truculentas, y yo he publicado en el libro todo lo que he podido corroborar simplemente. Hay otras que son incluso más fuertes, pero no pasaron el rigor de la corroboración por Claro. varios motivos, y no hemos podido incluirlo en el libro, ¿no? Ah, entonces había varios motivos para que tú puedas, o sea, no había un motivo, sino habían varios motivos para que tú puedas publicar este libro. Sí, es muy conocido tu perfil, tú publicas, y hemos visto en tus libros anteriores, tú publicas lo que has corroborado, ¿no? Tú investigas, sabemos tu trabajo en la televisión también, en los libros que has publicado, tú publicas lo que te consta, lo que has investigado, ¿no es cierto? Y eso está muy bien. Entonces, ya sabemos los motivos por que has decidido escribir este libro, pero ¿cómo es este libro? Es decir, ¿tú desde qué época hasta qué época investigas? O sea, ¿lo investigas desde que fue personaje como a los 26 años, me parece que ya asume algunos cargos públicos? ¿Desde eso o desde más antes investigas y hasta qué época más o menos? Mira, hemos hecho una investigación de su función pública, desde cuándo él ingresa al aparato público, como tú dices, lo hace muy joven, a los 26 años, en 1989, el primer gobierno de Alan García, y él llega a ser director ejecutivo de un proyecto muy importante para Moquegua, que es el Proyecto Especial Pasto Grande, que es un proyecto para trasvasar las aguas de los Andes de Moquegua y llevarlos primero al Valle de Moquegua, que es un valle muy escaso en agua, y al Valle de Hilo también. Así que Pasto Grande era un proyecto muy anhelado y muy importante para los moqueguanos. Martín Vizcarra tenía pocos años, 2 años de graduado como ingeniero civil, tenía 26 años de edad, muy poca experiencia en su labor profesional. Lo único que había hecho hasta ese momento era supervisar la construcción de un puente en Cotahuasi, en Arequipa, pero su padre, con, digamos, la importancia que tenía dentro del partido aprista, recuerda, había sido constituyente, ¿no? Logra que su hijo ingrese como director ejecutivo de Pasto Grande. Desde ahí hemos rastreado su trabajo profesional y sobre todo su función pública, porque no nos estamos metiendo en su vida personal, eso no nos incumbe, pero sí en su ejecutoria pública, ¿no? Y ahí hemos encontrado desde ese momento un patrón de conducta que también pasa por la improvisación,
pasa por el poco rigor profesional, pasa por rodearse de gente que supuestamente es muy fiel a él, pero no tiene las capacidades profesionales. Lo hemos visto con su último círculo en Palacio de Gobierno, ¿no? Y también pasa por acusaciones desde ese momento muy serias de supuesta corrupción, ¿no? Te doy solo un ejemplo en Pasto Grande. Él tiene a su cargo una licitación importante para construir el túnel más importante de ese trasvase, el túnel Yachacuesta. Ese túnel estaba presupuestado originalmente en 16 millones de dólares y terminó costando 64, con 19 asignaciones, lo que le llaman los constructores adendas o adicionales, le llaman, ¿no? Y con un plazo de tiempo de 728 días más al constructor. Esto denota varias cosas. Primero, que hubo una supina improvisación porque no tenían un estudio técnico adecuado para empezar. Lo hicieron, digamos, a ciegas, a tontas, irresponsables. Y luego también hay sospechas de corrupción. El consorcio que construyó este túnel lo lideraba JJ Camet, que como sabes era la empresa constructora del ex ministro de Economía Jorge Camet Dickman en el Fujimorato. Siendo él ministro, incluso continuaron construyendo este puente o este túnel, y esto se investiga en el Congreso de la República una vez que cae el Fujimorato. En el año 2002 se hace una comisión que lo preside un congresista arequipeño, que además se llama la Comisión Pasto Grande, y después va una mega comisión que lo dirigía Ernesto Herrera, y encuentran responsabilidad contra de Martín Vizcarra y muchos más funcionarios de Pasto Grande, porque ellos investigan un lapso de tiempo de 15 años, pero siempre ha corrido con suerte. Ese es el otro patrón de Vizcarra, ¿no? No lo pueden denunciar judicialmente porque había prescrito el supuesto delito, que era contra la administración pública, concusión peculado. 8 años era en ese momento y habían pasado 9 años. Entonces, otro de los patrones que yo encuentro en la carrera pública de Vizcarra es que él ha tenido mucha habilidad y mucha suerte también para evadir su responsabilidad penal cada vez que lo han confrontado contra una investigación, ya sea judicial o ya sea del Congreso de la República, ¿no? Claro, entonces tú inicias este libro investigando desde cuando ingresó a la función pública, cuando tenía 26 años, luego postula por un partido, no ingresa, luego es gobernador. Entonces tú investigas el tema de su gobierno, ¿no? Han habido inconductas, ¿no? Pero en el libro también, supongo, nos detallas no solamente la participación de él como gobernador, sino también ya los entretelones de ese acuerdo que tuvo con PPK y luego ingresa al gobierno como vicepresidente, lo envían a Canadá como embajador y luego no le contesta nunca la llamada a PPK y haber habido urdido ya un cierto plan como para hacerse de la presidencia de la República. El libro también contiene esa parte, ¿no es cierto?, después de ser gobernador y su ingreso a Palacio de Gobierno. Sí, mira, el libro contiene su ingreso a la plancha presidencial de PPK, ¿no? Y como dato te cuento que él antes había negociado con el Fujimorismo. Keiko también lo quería tener en su plancha, no en su plancha, en verdad, porque Keiko lo quería tener como número 1 de candidato al Congreso por Moquegua, pero él quería plancha presidencial y siempre la primera vicepresidencia. Así que Keiko le dijo, mira, yo no te la puedo dar porque esto es para Klimper, es mi secretario general y esto es inamovible, innegociable, ¿no? Y además ya había comprometido a un ex gobernador de Huancayo, de Junín, Vladimir Guaroc, para que sea el segundo vicepresidente. Así que le dijo, lo que yo te puedo ofrecer es número 1 en el Congreso por tu región. Él no aceptó. Él le dijo, a mí no me gusta el Congreso, yo quiero ejecutivo. Entonces Keiko le dijo, y eso me lo ha contado Úrsula Letona ampliamente, porque ella estuvo en el diálogo, le dijo, bueno, si salimos gobierno, te llamo para que te unas en algún ministerio y lo que fuere, ¿no? También negoció con Ollantumala, se comunicó directamente con Milton Bon Gese, que era el candidato del humanismo en ese año, en 2016, y también él quería primera vicepresidencia, siempre buscó primera vicepresidencia, y PPK originalmente lo tenía como segundo vicepresidente. La primera vicepresidente era Mercedes Adaos, que venía de México. Ahí pasó una cosa extraña.
yo no he podido corroborar, pero hasta donde he podido investigar de fuentes muy importantes, él salta a la primera vicepresidencia por dos razones. Primero, porque aporta dinero, y parece que bastante. Y segundo, porque Susana de la Puente lo apoya, ya lo ha contado de una manera un poco peyorativa a Carlos Brus, pero que hacía falta un rostro provinciano en esa plancha, ¿no? Había mucho blanquito, en fin, y ese fue el Ah, upgrade que le dieron a la plancha, digamos. Y luego después Vizcarra, efectivamente, una vez que eh, renuncia al Ministerio de Transportes por el tema de Chinchero, estamos hablando de mayo del 2017, pide irse a Canadá, y yo he reconstruido que desde ese momento ya pacta con el Fujimorismo, ¿no? Y él se agazapa en la Embajada de Canadá, pero en todo ese tiempo estuvo coordinando, incluso antes de la primera vacancia. Y después la segunda vacancia, él la promueve a través de César Villanueva, que después como premio le da la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, claro. la otra traición que él comete es contra PPK, y al poco tiempo traiciona a Keiko Fujimori, su socia, para ascender al poder, y aliándose con Salaverry, ¿no? Ahora está haciendo campaña con Salaverry. La pregunta que se hacen todos los que lo conocen, ¿quién va a traicionar primero a quién, no? Pero en fin, eso hemos reseñado, pero más que eso nos hemos dedicado ya a investigar un poco sus 32 meses en Palacio de Gobierno, ¿no? Y una parte importante de eso es la pandemia también. El caso Swing es un caso que hemos investigado al detalle, con mucho detalle, explicando cuál es la naturaleza de esta relación bastante extraña con el presidente. Hemos descubierto varias cosas, como que no solamente tenía un solo asesor importante como el argentino Maxi Aguiar, tenía otro asesor muy importante al que él hacía permanentemente caso, y era un desconocido para todos, para los ministros, incluso Maxi no lo conocía, ha entrado 20 veces de manera subrepticia a Palacio de Gobierno, no era un tipo que se dedicaba digamos, a la gestión pública, ni a la comunicación política, ni es abogado, tampoco es ingeniero como Martín Vizcarra. Él se dedica a las ciencias ocultas, ¿no? Y era el Ah, asesor sí. principal del presidente Vizcarra. Y el presidente Vizcarra ha tomado decisiones de Estado, como por ejemplo desplazar a su vicepresidenta Mercedes Arauz, haciéndole caso a este asesor importante, ¿no? Entonces es un personaje al cual Vizcarra le hacía mucho caso, y además confiaba muchísimo en él, ¿no? Eh, Ah, Solo tres ah, personas sabían en Palacio de Gobierno, primero de su existencia, de sus ingresos, y de cuál era el papel que tenía en su relación con Vizcarra, ¿no? Una de ellas es Karen Roca, que era la que la hacía ingresar cada vez que iba 2 veces por mes, de manera absolutamente ilegal, porque sabes que Palacio de Gobierno es una sede, pero además es una institución pública que está regida por la norma de transparencia. Él entraba sin registrarse. Ninguna de las 20 veces que ha entrado a Palacio se registró. claro, y se supone que tendría alguna planilla secreta también por ahí, ¿no? De repente, porque si es una persona que ingresa a Palacio, tiene que haber un motivo, y si está trabajando, tiene información privilegiada, entonces se supone que habría alguna planilla secreta, eso se podría investigar. Mira, todo es opaco en su relación con este señor. Lo que él mismo me ha contado, porque yo he hablado con él y he logrado tener información muy puntual de todo lo que él hacía, y ante la evidencia contundente de lo que yo le contaba, porque lo llamé a pedir su versión, él decidió abundar y explicarme en qué consistía su papel. Él dice que era un guía espiritual para el presidente, Un ¿no? guía espiritual. Carmen Roca dice que era su vidente, eh, pero cuando le pregunté eso, ¿lo hacías gratis? ¿Cuál era tu remuneración? Y él me decía, yo nunca le he pedido nada al presidente, pero él de buena fe, cada vez que iba, me daba un sobre. Ah, Entonces yo mira. le dije que era un sobre como los de Obrainsa, como los de Ixa. No, me dijo, era un sobre chiquito, esos que antes se usaban para mandar carta, ¿no? Supongo que ahí había
unos cuantos billetes de $100 o no sé, me dijo, cuando le quise pedir precisiones, me dijo, eso es parte de mi secreto profesional, no lo puedo revelar. Así que Y respetamos ahí, su secreto. claro. Ahí, yo me acuerdo de esa época, Vizcarra renuncia, le dice a todos, a los del Congreso, vámonos todos, ¿no? Y él dice, yo también me voy. ¿Eso fue solo una pose o estaba ya coordinado con la bancada futbolista como tenían 73? Dijeron, vámonos todos. Y no le hicieron caso y ocurrió pues que tuvo que disolver el No, los Congreso. fujimoristas no se querían ir para nada. Ellos querían terminar el mandato de los 5 años y querían prepararse para la elección del 2021 con la esperanza de que Keiko sea presidenta. Claro, ya desgastados y absolutamente también enfrentados, ¿no? Entre algunas facciones. Yo creo Pero que él él tomó esa entonces, decisión de proponer el adelanto de elecciones haciéndole claro, caso a su segundo asesor, ¿no? Que ya le había pintado ah, un poco la cancha, ¿no? Porque él quería irse en altas, quería irse con 80, 75% de aprobación y quizá el señor que tiene propiedades probablemente de ver más allá de lo que los mortales vemos, le adelantó algo, ¿no? Le dijo, mira, después del 2020 no hay mucha luz en tu camino, la cosa no va a estar tan brillante, va a haber mucho problema, así que yo te aconsejo que te vayas antes, pero los fujimoristas no le hicieron caso y por eso que él empieza a atacarlos de nuevo y termina disolviendo el Congreso de manera fáctica, pero claro, con complicidad con un Congreso absolutamente irresponsable, ¿no? No estando a la altura de lo que el país pedía. El país pedía gobernabilidad. Ellos se dedicaron a pensar más en sus intereses de partido, intereses personales, y esto terminó mal, ¿no? En fin, claro, es eso fue parte de lo que pasamos. una sagacidad, ¿no? O sea, había una habilidad de Vizcarra para sobrevivir en todo caso y un poco leyendo lo que ocurría en las calles, ¿no? Porque el Congreso estaba tan desprestigiado que él tenía tan alta aprobación y cuando decide dar el golpe de Estado, que yo supongo en tu libro, no sé, lo detallas, era ilegal, ¿no? Pero era ilegal, pero la calle lo pedía, ¿no? Entonces, Era en tu libro ilegal, no has pero podido legítimo, consultar porque la eso, calle. algunos. Sí, te decía Ah, que sí. Yo también coincido con tu visión de que era inconstitucional, pero creo que sí tenía cierto grado de legitimidad porque la calle lo amparaba, lo avalaba, lo apoyaba. Y solo para contarte un dato sobre este tema, Vizcarra, en el fondo, no sé si por su asesor vidente quería adelantarse, pero sí era un obsesivo de lo que la gente quiere, ¿no? Por eso yo lo califico como un populista, porque él tomaba decisiones para contentar a la masa, a la mayoría de peruanos, y por eso que tenía el argentino, Maxi Aguiar. El argentino, su labor principal era una lectura cualitativa, no solo de las encuestas que mandaba hacer el Estado en una encuestadora muy reconocida, pero solo para el gobierno, no eran encuestas de circulación en los medios. Y además hacía focus group cada 15 días con temas muy puntuales y el argentino era el que medía muy bien esto y el que lo brifiaba, el que lo asesoraba. Por eso que Vizcarra a veces no observaba leyes que todo el mundo pensaba que iba a observar porque el Congreso había hecho una mala ley, pero probablemente estas encuestas y estos focus groups le decían de que no era popular y así han pasado varias cosas. Entonces lo que yo te quiero decir es que si lo vemos como presidente, como gobernante, yo concluyo en el libro que primero es un irresponsable y segundo es un populista, ¿no? No está pensando en políticas de Estado, no está pensando en ser un estadista, viendo qué es lo mejor para el país, sino qué es lo mejor para tener más puntos en la encuesta del mes, ¿no? él Y está eso es buscando sobrevivir, ¿no? categórico. Sobrevivir básicamente, ¿no? Sí, claro, Claro. no tenía partido, no tenía nada, ¿no? Claro. Y ahí en ese periodo él, como gobernante, pone a Villanueva. ¿Tú crees que ahí Odebrecht haya participado? Porque ya sabemos cómo acabó Villanueva.
Pero ¿tú crees que Vizcarra no sabía ese nexo que tenía ahí Villanueva? Mira, lo cierto es que Vizcarra entra al gobierno en marzo del 2018 con un lema, ¿no? Era el gobierno anticorrupción. Recuerden su primera alocución, su primer discurso en el Congreso, fue muy drástico, incluso insinuó de que el gobierno de PPK había sido corrupto, ¿no? Y no ratificó a ningún ministro, habían varios rescatables ahí con mucha experiencia del gabinete de Flores o Mercedes Arauz, y después resultó paradójico al poco tiempo comprobar que el premier de ese primer gabinete anticorrupción fue un tipo que tenía investigaciones por corrupción y que terminó Sí, preso por pues, corrupción, ¿no? Además exacto. delatado por Odebrecht. Sí, pues. Claro, ahora, bueno, ya, y entonces ese fue el tema, pero luego ya en el gobierno ya viene el tema complicado de la pandemia y viene el problema de las vacunas, ¿no? ¿Tú cómo llegas a descubrir este tema de las vacunas? Porque fíjate que el Estado compra un lote de vacunas a China. Ahora vemos en la información de estos días que tú denuncias que él ya se ha vacunado, lo niegan, luego terminan aceptando y los ministros también ya aceptaron que se han vacunado, han renunciado, ¿no? Pero ¿cómo descubres ese tema de la vacuna que el presidente Vizcarra se vacunó y sus ministros también? Pues eso fue una investigación distinta, Sí, bien difícil de conseguirla porque era un secreto de Estado, ¿no? sí, mira, nosotros empezamos esta investigación viendo eh, qué es lo que se había gestionado en la pandemia, ¿no? Porque vamos a ser claros, el Perú tiene las peores cifras del manejo pandémico, ¿no? Tuvimos la cuarentena más estricta y más prolongada, por lo menos de la región. Estuvimos 107 días confinados en casa, se Sí, supone pues. por un bien loable y un bien superior, que era nuestra salud, preservar nuestra vida y que el virus no se propale como se ha propalado. Y por eso que nuestra economía, que fue sometida a un coma brutal, ha Así es. caído lo que ha caído el 2020 y tenemos la peor caída de la economía en la región cuando habíamos sido los alumnos aplicados en términos macroeconómicos en los últimos 30 años. Éramos una economía envidiable para nuestros vecinos con un crecimiento sostenible, ¿no? Pero además, hay un tema que estábamos investigando que era la compra masiva y millonaria de pruebas rápidas en los primeros días de la pandemia y el origen de la renuncia de la ministra Inostroza, la primera ministra de Salud cuando llega la pandemia al Perú, una general de la policía, que sí pidió ella pruebas moleculares, como decía la literatura y como decía las recomendaciones de la OMS, pero el presidente Vizcarra con su ministra Tony Alba tomaron la decisión de comprar pruebas rápidas en un tema que está investigando un fiscal, el fiscal Avia, y donde hay indicios también raros que, claro, cuando solo se trata de plata, uno puede decirle corrupto, ¿no? Pero si eso va a acarrear la muerte de muchos peruanos, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de crímenes, ¿no? Y el Perú tiene la Sí, tasa más alta también de muertos por per cápita por cada 100.000 habitantes. Y si vemos las cifras reales de muertos en este periodo, ¿no? Ya estamos casi marzo o casi un año después, tenemos 100.000 muertos, Willy, sí. Doris. Eso ha sido la catástrofe más grande de nuestra historia republicana. Ni siquiera Sendero y el MRTA juntos nos provocaron 100.000 muertos. Ellos nos provocaron alrededor de 70.000 en 15 años. Ahora, en menos de un año, estamos contando 100.000 muertos. Entonces, empezamos a investigar eso. Hemos encontrado muchas cosas que no calzaban. Y yo creo que se impone una comisión de la verdad en el próximo Congreso, porque creo que este no tiene la legitimidad adecuada, una Sí, comisión de la verdad para investigar cómo se manejó la pandemia en el Perú, porque ahí hay cosas, muchas cosas que explicar. Y sí, lo es otro verdad. es Y hay esto, un la vacuna tema. gay. Y hay un tema, Carlos. ¿Tú crees que compran China a este laboratorio y envían las muestras para todo el ejecutivo? ¿Tú crees que haya habido un problema de precios? Porque aparentemente han comprado un precio más alto, ¿no? que otras vacunas. ¿Tú crees que Por haya habido un supuesto. problema ahí de precios? ¿Ha Yo habido creo que corrupción? ahí hay que investigar muy seriamente por qué. Hay dos casualidades que yo no creo que sean casualidades. El Perú nunca cerró, por ejemplo, con Pfizer. Todos nuestros vecinos, Chile, Colombia,
Ecuador, hicieron contratos con esta empresa que vendía la dosis de vacuna, que son 2 puestas, en promedio entre 9 y 12 dólares, ¿no? Nosotros hemos comprado la de Sinopharm tarde, casi de emergencia, porque no teníamos vacuna, entonces hemos salido como desesperados a comprar porque había mucha presión, aunque es un secreto de Estado cuánto cuesta cada vacuna. Yo con mis fuentes fidedignas he llegado a la certeza, porque he visto, es $40 por cada persona, o sea, las 2 dosis para inmunizar a una persona, alrededor de $20 por cada dosis. Es decir, si Pfizer vale 5, Sinopharm nos está costando a nosotros 40, es decir, 4 veces más. Y claro, ahí se ha producido el escándalo que tú comentas, Willy, con las famosas vacunas VIP, ¿no? ¿Qué son las vacunas VIP? Además de las 12,000 muestras que llegaron para nuestros voluntarios, que en verdad llegaron 24,000 porque había que ponerle 2 dosis a cada uno, pero esos voluntarios de verdad, no los valientes voluntarios como Vizcarra, ellos reciben de manera aleatoria y ni siquiera los médicos o las enfermeras que le están aplicando ese líquido saben si en verdad es la cantidad de vacuna o es placebo, porque de eso se trata el ejercicio médico, científico, ¿no? Pero no, llegaron aparte de eso 3,200 dosis de vacunas que servían para inmunizar a 1,600 personas. Hemos conocido, ya ha sido público, una primera lista de 487 vacunados VIP, ¿no es cierto? Pero Claro. esa dosis alcanzaba para vacunar a 1,600. ¿Dónde están los demás? Yo sí creo que hay otras listas que no se están dando a conocer, y por eso digo que se impone una investigación seria, porque esto ha sido enviado como una muestra gratis, como si fuese un fármaco de uso común. Ustedes recuerdan los visitadores médicos, ¿no? Van donde el médico, le regalan para que el médico prescriba a sus pacientes. Acá le han regalado a los poderosos del Perú, empezando por Vizcarra, su esposo, su hermano, para que decidan comprar la Sinopharm, en cuyo caso estamos hablando de delitos graves, de concusión, de peculado, porque la inversión es millonaria. Y yo creo que no solamente ha sido el hecho de una vacunita que vale $20 o 8 o lo que fuere. En estos tiempos de pandemia, una vacuna para un ser humano es la diferencia entre la vida y la muerte. Así es, y han preferido vacunarse ellos, ¿no? Han debido vacunar a los médicos, se han muerto como 300 médicos, ¿no? Una desgracia. ¿Y tú crees que, o en el libro no sé si tocas algo respecto a la Junta Nacional de Justicia, ¿tú crees que está hecha más o menos a la medida de Vizcarra esa junta? ¿Lo han Mira, favorecido? en Ahora que el en el jurado también es otra cosa, ¿no? Que también lo han vuelto a favorecer. escandaloso lo del jurado, lo ha descrito con detalles Ricardo Uceda, que es un periodista muy serio, con una trayectoria impecable, y Uceda dice que ha habido un cambiazo. Mis fuentes en Moquegua, porque he llegado a tener muy buenas fuentes en Moquegua, me contaron que el hermano del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, su hermano es Hernán Salas Arenas, el presidente es Jorge, era el médico de cabecera de la hermana de la mamá de Vizcarra, su cardiólogo, o sea, íntimo amigo de Vizcarra también. Entonces, yo digo, lo que han hecho con Vizcarra, porque él no declaró en su ficha como candidato al Congreso que seguía siendo dueño de una empresa que se llama Agrotécnica Estuquiña, 30% de las acciones, y es una empresa que tiene ahora 85 hectáreas en una zona muy cercana a Moquegua, avaluada por lo menos en $2,500,000. Entonces, si tú no declaras eso como candidato, lo que ha hecho el jurado, que además ha cambiado su voto, es escandaloso. O sea, es un faenón increíble. Y lo que tú preguntabas, Willy, eh, presidente Vizcarra se ha llenado la boca diciendo que él hizo las reformas político-electorales. Mira, de la reforma del Poder Judicial yo no veo nada. Y la Junta Nacional de Justicia, habría que, habría que ver cómo se está desempeñando, porque, en fin, he visto que han dado algunas muestras de decencia con el caso Chávarri y por ahí algunas cosas más, pero yo creo que hace falta una reforma de verdad, tanto en el Sí. sistema de administración de justicia, que sigue siendo un tema muy corrupto, como también en nuestro sistema político electoral, ¿no?
Por todo lo que dices, pareciera que Vizcarra habría leído a Maquiavelo, ¿no? Mira, todo lo que cuentas es toda una serie de cosas que son, a uno lo deja leerlo, ¿no? Parecía una buena persona, ¿no? Y siempre en el Perú nos ocurre que nos paramos decepcionando. Supongo tú has leído a Maquiavelo, ¿crees que Vizcarra haya leído a este personaje para terminar ya, Carlos? Sí, mira, Willy, con todo lo que conozco a Vizcarra, investigándolo casi un año, y con muchas fuentes, yo diría 40, 50 fuentes que he conversado, que lo conocen mucho más que yo y que me han dado claves, te puedo asegurar que nunca he leído a Maquiavelo. Vizcarra es un hombre inteligente, es un matemático, ha estudiado en la uni, cualquiera no ingresa a la uni, se gradúa en la uni, pero es muy poco cultivado. Yo creo que leer un libro para el expresidente Vizcarra debe ser la prioridad número 10 en su vida. Pero yo creo que sí, Maxi Aguiar ha leído a Maquiavelo, y no solo a Maquiavelo, ha leído la historia de Rasputín también varias veces, y creo que sí, él ha hecho lo que tú dices, darse cuenta de muchas cosas y jalar los hilos del poder hacia determinados objetivos. Y yo Que lo creo vamos que, a conseguir en el libro. disculpa que intervenga ya porque ya vamos a tener que terminar. Yo creo que también se habrá documentado mucho sobre López Rega, ¿no? ¿Te acuerdas? El asesor de Perón, Sí, de toda claro, esta época, también ¿no? esotérico, ¿no? Medio siniestro, ¿no? Sí, bueno, Aquí hay unas el mismo preguntas que, ¿no? perdón, ¿sí? Dime. El mismo Montesinos aquí también era un ejemplo de Rasputín, ¿no? Local. Mira, acá hay una persona que nos pregunta, hay muchas preguntas, pero no tenemos tiempo ya, y nos dice que, por favor, señor Carlos, díganos cuál es el secreto de la popularidad de entonces de Vizcarra, de haber mantenido a tanta gente hipnotizada con como si fuera un encantador de serpiente, ¿no? Yo creo que una explicación del éxito que tuvo Vizcarra con los peruanos es que nosotros, la mayoría de peruanos, hemos estado o estamos profundamente decepcionados con nuestra clase política, ¿no? Y tiene los peores ratings de popularidad del Congreso ahora mismo, ¿no? Y es erigido como un provinciano que viene a cambiar las cosas, de enfrentarse a los poderosos, abusivos, y en eso ha sido exitoso de la mano del argentino, ¿no? Y creo que también el otro secreto es lo que contábamos hace unos minutos, que hace lo que la gente quiere, ¿no? O sea, es un poco la responsabilidad populista, y ni siquiera puedo decir yo si es populista de derecha o populista de izquierda, porque su filiación, digamos, ideológica, dogmática, no la puedo precisar, porque probablemente el señor Vizcarra no ha leído el capítulo 10 del Capital tampoco, lo digo con absolutamente, con mucha seguridad, y yo encantado de seguir conversando, saludar a mis paisanos, que siempre los tenemos en cuenta cada vez que vamos a visitar ahí a la familia. Perfecto, gracias Carlos, gracias Doris. Antes de cerrar la mesa, yo recuerdo una anécdota en El Otoño del Patriarca, en la novela de Gabriel García Márquez, no sé si te acuerdas, cuando Bendición Alvarado, la mamá del dictador, le dice a su hijo, el dictador, ¿no? Ay, hijo mío, si yo sabía que tú ibas a ser un dictador tan bruto, ¿no? Porque era un militar, te hubiera mandado a la escuela, le dice, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Si hubiera leído más libros, quizás el expresidente Vizcarra no hubiera cometido tantos errores, se hubiera dado cuenta de los peligros, ¿no? En fin, gracias. Ese es el mensaje que le damos a toda nuestra audiencia. Muchachos, lean, porque pueden terminar como el lagarto. Para no terminar como el lagarto. Muchísimas gracias, Carlos Paredes, por la primicia. Además, mira, a tu Huancayo querido, darle esta primicia. Muchísimas gracias, y gracias a Willy Mateo también. Mañana, por favor, vayan a comprar el libro, van a tener todos estos datos más datos que nos ha dado Carlos Paredes. Muchísimas gracias, Carlos, y seguimos en la feria. Hasta luego. Gracias a ustedes, saludos a todos. Nos vemos pronto.